Bueno, ok, vamos entonces hoy a hablar de pulsiones de vida, sobre todo de pulsiones de muerte, que es un concepto eh, problemático. En realidad, em, originalmente Freud hablaba de pulsiones del yo o pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. Y otras denominaciones, pues, eh, menos complicadas, vamos a decir así, del principio del placer. eh, Pero bueno, en un momento determinado hay una serie de hechos clínicos que no puede explicar con esos conceptos. Entonces, acude pues al concepto de pulsión de muerte. Él ha podido escoger otro término, quizá por ejemplo ha podido llamar la pulsión a la repetición. Digo, la repetición no es un término que tenga tantas evocaciones en el lenguaje popular, no tiene la muerte. Entonces, eso hace que alrededor del concepto de pulsión de muerte, pues se generara pues una problemática muy grande. Yo creo que en parte por haber escogido ese término de muerte. Tiende a confundirse la pulsión a matar, la pulsión a matarse. O sea, es más complejo pues que meramente eso. Habría que comenzar pues diciendo eso. Um, a veces para la pulsión de muerte se utiliza el término de Tánatos. Tánatos era el dios griego de la muerte. Eros, el dios de la vida y del deseo. Entonces, Tánatos es el término de la muerte. Um, Eros, el del deseo de la vida. Entonces, la pulsión de muerte es una reformulación que se le impuso a Freud en medio de la devastación de la posguerra mundial, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero que él venía gestando años atrás gracias a diversas aportaciones pioneras, pero sobre todo, es decir, habían diversos autores desde la psicología del psicoanálisis, la filosofía, la biología, que hablaban de términos similares, pues. Pero a él sobre todo se le impuso por cuestiones observadas en la clínica, que es una continua que en Freud que yo les he comentado, pues, su trabajo se basa fundamentalmente en lo observado en la clínica, más que en especulaciones y en modelos teóricos. Él construye la teoría y los modelos teóricos a partir de lo que observa clínicamente. Entonces, la pulsión de muerte es una noción problemática que él formula en el texto más allá del principio del placer. Es un texto que les he mencionado varias veces, no muy largo, tendrá unas 60 páginas, es un artículo que vale la pena de leer, bueno, es decir, pues no es un libro completo como este, eh, Moisés y la religión monoteísta, por ejemplo, o como tres ensayos de teoría sexual que son textos más largos, pues. Entonces, es de 1920, recuerden que la Primera Guerra terminó en 1917. Um, Ese texto de Más allá del principio del placer, que es de 1920, se puede decir que es una antítesis de toda psicología del desarrollo, del bienestar, de la idea de progreso de la humanidad y de libritos de autoayuda y todas estas cosas, pues. Que no, si tú puedes, todo va a mejorar, si tú puedes. Entonces, eso pues no, porque no era lo que observaba pues, Freud, ¿no? Tánatos, esa referencia a la muerte, es una noción indispensable para advertir la complejidad de la aparición del deseo en los seres humanos.
Tánatos no se opone solo a Eros, que es la vida y el deseo, sino también lo procura gracias a la repetición. Más adelante vamos a explicar un poquito más esto. Esta oposición, procuración, es enormemente compleja. A Freud se le cae la mano esas primeras teorizaciones que él hizo, en donde, por ejemplo, en teoría, en 3 ensayos para una teoría sexual y pulsiones y destinos de pulsión, él planteaba el conflicto entre pulsiones de autoconservación o pulsiones del yo y pulsiones sexuales. Las pulsiones de autoconservación son las pulsiones de alimentarse, de tener abrigo, de disponer de los excrementos, pues todo eso es parte de las pulsiones de autoconservación, de protección. Y se le planteaba que el conflicto se daba entre las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales, repito. Una segunda teoría, que es precisamente la que expone, más allá del principio del placer, es entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Ya vamos a ver de dónde sacó él eso. Esta última oposición entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte no lo es siempre. Es una oposición de naturaleza no dicotómica, es decir, no meramente de dos partes. O, por ejemplo, no es meramente la relación, la oposición entre relación, en la relación amor-odio, que decimos que todas las relaciones humanas son relaciones de amor-odio, pero sí, en todas hay algo de eso. El amor entre padres e hijos, el amor de pareja, el amor de amistad, ya, todas tienen componentes de amor y odio. Simplificando en amor y en odio, pues pulsiones, digamos, favorables hay y otras, digamos, que van como en contra. Eh, Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que morir es volver a la nada. Pues. Nosotros morimos y nos acabamos físicamente. Sin embargo, las huellas de lo que hemos vivido se quedan en los otros. Y los otros pues tienen que hacer ese duelo e incorporar las huellas que quedan, las incorporan en un bagaje que se van pasando generación tras generación. Ahora vamos a hacer un repaso a recordar un poco lo que es la pulsión. Recuerden que Freud escogió el término alemán Trieb, que en principio fue mal traducido por instinto. En alemán hay el término instinct y hay Trieb. Entonces, en una en las primeras traducciones de Freud fue traducido pues mal como instinto. El instinto son pautas de comportamiento fijos, son biológicas. Los animales pues tienen instintos, instintos de aparearse, instintos de alimentarse, instintos de proteger territorio, instintos. Los humanos tenemos ciertas componentes instintuales, pero también tenemos pulsiones. Los animales no tienen pulsiones. Nosotros tenemos instintos porque estamos bañados por el lenguaje. El lenguaje nos cambia. En las pulsiones hay un objeto, perdón un momentico, y son cambiantes a lo largo de la vida. Pues hay una base pulsional que permanece, pero el objeto de las pulsiones puede variar. Otro elemento que tenemos que considerar en las pulsiones es que hay una parte
que es somática, es decir, física corporal, y una parte eh, mental, podríamos decir, psíquico. Ahora, cuando decimos corporal, tenemos que recordar que el cuerpo del humano no es meramente el cuerpo fisiológico, sino que es el cuerpo pasado por el lenguaje. Yo pues, creo que les daba pues algunos ejemplos de que nosotros, todos, cada uno responde al lenguaje con su cuerpo. Hay palabras que nos estremecen, que nos asustan, que nos hacen reír, que nos hacen llorar, que nos hacen reír, porque tenemos una historia. Entonces, es una manera trivial pues, de ver que que el cuerpo pues, es algo pasado por el lenguaje. Entonces, no es el cuerpo como organismo. Fíjense, más allá del principio del placer, es un texto que se compone de 60 y pico de páginas. Y está organizado en 7 secciones que no tienen subtítulos. En los 3 primeros, Freud se apoya en cuestiones observadas en la clínica, y ahí es donde podemos ver lo que él encuentra que no puede explicar con las pulsiones de autoconservación, pulsiones del yo, pulsiones sexuales. Entonces, él observa el juego aquel del bebé, y que lo hacen otros bebés, del Ford-Da. Se juega con un carrete y hace aparecer y desaparecer el carrete alando del hilo. Y con ello escenifica la, la aparición y desaparición de la madre. Pero lo que observa Freud es que lo que repite sobre todo no es el placer de de la aparición de la madre, sino el displacer de su desaparición, de su ida, que él no puede controlar. Entonces, es una primera observación, que eso que el bebé no puede controlar, que no puede explicar, lo repite. Y así repetimos todo, cosas que hemos vivido, que no hemos, pero que nos conmovieron de alguna manera, y que no pudimos poner en palabras, que no pudimos explicar y describirlas en palabras. Y entonces queda allí algo, un vacío, una ansia, que entonces buscamos rodear una y otra vez y otra vez volvemos a eso. Y que, bueno, en el análisis buscamos recuperar esa vivencia para tratar de que el sujeto las ponga en palabras, para tratar de cerrar un poco esa ansia, lo cual pues no es fácil. Bueno, esa era una observación que hacía Freud. Otro es la neurosis de guerra. Él observaba que jóvenes venidos de la guerra repetían en sueño, repetían una y otra vez, repetían escenas de guerra, en sueño o en pensamiento obsesivo o en fantasía. Era algo que él no podía explicar cómo. Eso no se puede explicar ni como una pulsión de autoconservación, ni tampoco como una pulsión sexual. No puede explicar. ¿Por qué el bebé repite lo que le hace sufrir? ¿Por qué alguien que ha regresado de la guerra repite esas escenas horrorosas? ¿O por qué alguien que ha sufrido un trauma lo repite una y otra vez? En los sueños, en los pensamientos, en la vida real, incluso busca que se repita. Entonces, él no se lo puede explicar con esos conceptos que él tenía, ni con amor y odio, ni con pulsiones del yo, ni de autoconservación, ni pulsiones sexuales. Entonces, es allí que él empieza a pensar que tiene que acuñar otro concepto.
Y entonces piensa en la pulsión de muerte. Otros son, bueno, lo que se podría llamar neurosis de destino. Por ejemplo, una mujer que enviuda 3 veces o que se divorcia una y otra vez. Bueno, es una mujer, un hombre. Pues, ¿okay? Y bueno, más en general, pues lo de que eh, el dicho, pues el hombre es el único animal que tropieza siempre con la misma piedra. Entonces repetimos una y otra vez y repetimos cosas que nos son desagradables, que nos hacen sufrir, que nos martirizan. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso es, él empezó llamándolo, es una aparición de lo que llamó eterno retorno de lo igual. Es decir, siempre se repite algo que tiene una parte que es igual, pero que no todo es igual. El núcleo que se repite es igual. El núcleo de eso que atormenta, que hace sufrir, que traumatizó, lo que no se pudo poner en palabras, ese núcleo se repite con distintos ropajes, en distintas situaciones, con distintos elementos. Entonces, una manera de verlo, y ya ahí pues nos acercamos un poco a una noción lacaniana, es que cada vez que lo repetimos, intentamos bordear. No nos damos cuenta de eso, pues. El analista pues lo ve, pues. Pero al repetirlo, se sufre el impacto de eso, pero se intenta rodearlo. Y cuando se trata de poner en palabras, las palabras dan vueltas a eso, bordeándolo, pero nunca logran atraparlo. Pueden agarrar pedacitos, pedacitos, y esos pedacitos van reduciendo el impacto traumático, vamos a decir así, o el goce si lo ponemos en términos lacanianos. Son cosas que no han podido ser puestas en palabras. Se recordarán ya que eso tiene que ver con el concepto lacaniano de lo real, aquello que conmociona, que conmueve, que es terrible y que no se puede, no se ha podido poner en palabras. Ok, un segundito para avanzar más. Bueno, esta posición mía de hoy está un poco desordenada. Hay cosas que me quiero pasar por encima, muchos desarrollos de autores. Pues hacer una lista enormemente larga de autores, que si biólogos, médicos, eh, filósofos, referencias literarias, bueno, las hay, pero en realidad pues no tiene mucho que ver, pues realmente nada que ver con el psicoanálisis. Y Freud más que todo se apoyaba pues era en la clínica. De esos apartados que hay más allá del principio del placer, en el último, el séptimo, él hace como una especie de resumen en forma de preguntas. Una es cómo se relacionan los procesos pulsionales de repetición con el principio del placer. Recuerden que el principio del placer establece pues que todo sujeto, toda persona, todo humano busca el placer. Freud define el placer como un mínimo, un estado de mínima tensión. Una redefinición un poco extraña, pero bueno, es así como lo definió. Entonces, ¿cómo esos procesos pulsionales de repetición de la pulsión de muerte, cómo compaginarlos con el principio del placer? Segundo, ¿por qué al comienzo de la vida anímica, es decir, los bebés exteriorizan con mayor intensidad el afán de placer, aunque ocurra pues a menudo ciertas rupturas? Pues en general pues los niños pues están más proclives a buscar el placer. Es una pregunta que él se hace. Y tercero, Freud señala que tiene que llamarnos la atención que las pulsiones de vida tengan mucho más que ver con nuestra percepción interna
se presentan como revoltosas, sin cesar aportan tensiones cuya tramitación es sentida como placer, mientras que las pulsiones de muerte parecen realizar su trabajo de forma inadvertida. Ok, en esto más adelante vamos a ver que hay una dificultad en haber llamado pulsión a las pulsiones de muerte. A esto que se observa en la neurosis traumática, en la neurosis de guerra, en eso de repetir cosas que nos resultaron dolorosas, donde nos sentimos, este, bueno, maltratados, atormentados, que nos hacen sufrir. Eh, ahí realmente, ahí no se siente como en la pulsión. Es decir, cuando uno siente una pulsión, vamos a poner una pulsión sencilla, pues. Tenemos una pulsión oral de comernos un postre rico o tomarnos una bebida rica, divina. Nosotros sentimos las ganas en el organismo. ¿Eh? Eso es lo que en castellano, en alemán, Freud llamó el Drang y que en español fue traducido como empuje, pero que es más bien como lo que llamamos en lenguaje ordinario las ganas. Es que me provocó ese dulce o me provocó esa bebida o una pulsión pues de tocar o de abrazar o de versar, de agarrar pues a otra persona, pues uno siente las ganas, uno siente las ganas, o las ganas de beber, pues, se siente esa fuerza, pero en esto de la repetición de la pulsión de muerte, en lo traumático no se siente que haya un empuje. Hay una tendencia, hay una ida hacia eso, pero no es que se sienta que uno siente el empuje. Lo van captando, aunque sea intuitivamente, darse cuenta, pues porque todos, absolutamente todos los que estamos aquí, pues padecemos en algo de la repetición, ninguno nos salvamos. ¿Eh? Entonces es distinto cuando nos provoca, cuando nos dan ganas de algo, nos dan ganas, no sé, ganas de hacer el sexo, ganas de comer algo rico, ganas de beberse algo sabrosísimo, ganas de X. Entonces uno siente ahí ese empuje, esas ganas de. Pero en lo que es la repetición de momentos traumáticos, vamos a ponerlo en general, uno no siente ese empuje, uno siente más bien que va hacia allá y que no lo puede evitar. Es como una tendencia y cuando acuerda uno se encuentra agarrado por eso. Ok. Em, bueno, Freud pensó mucho, mucho sobre esto, pues. Lo pensó no solo en términos clínicos, sino en términos filosóficos, en términos biológicos, lo pensó de todas las maneras posibles, como una vuelta a los orígenes, como un retorno al animado. Él no se podía explicar por qué algo en lo humano puede tender a una cuestión que lo destruye, que lo lastima. No lo puede entender. El animal no lo hace. ¿Por qué el humano hace eso? Entonces, se buscó múltiples teorías para eso. El acuñar una noción, la noción de pulsión de muerte, es intentar atrapar eso que no puede definir bien. Dicho sea de paso, Lacan estudió el concepto de pulsión de muerte solamente en el seminario 11 y más nunca volvió a hablar de él. Ahí lo trató pues en cierta profundidad, pero más nunca habló de él. Lacan acuñó un poco diciendo que, bueno, toda pulsión tenía algo de pulsión de muerte porque en toda había repetición, pero entonces lo mezcló con otras cosas. ¿Okay? Eh, bien. En este escrito del más allá del principio del placer, Freud cuestiona y reformula sus tesis anteriores,
de que el ser humano guiaba su comportamiento siguiendo el principio del placer. La clínica le mostró que eso no era así, que existían tendencias antagónicas que hacían conflicto entre sí, unas que tienden al placer y otras que tienden aún más allá del principio del placer. ¿Okay? Fíjense que ese más allá del principio del placer es algo un poco distinto, porque es el planteamiento original de Freud. El humano busca más y más placer. Entonces, pero llega un punto en donde el placer se convierte en displacer. Uno quiere el postre, y entonces, oye, qué rico está, y come más, y hoy quiero más, y quiero más. Pero llega un punto entonces donde aquello indigesta se siente desagradable. ¿Eh? Entonces, bueno, es el más allá del principio del placer. Fue una manera en que él trató un poco de comenzar una explicación pues, de todo eso que él había observado. Pues. No es lo mismo que la pulsión de muerte, pero él lo trató de emparentar. Eh, bueno, lo mismo, pues una práctica sexual pues puede ser eh, muy placentera, pero bueno, si se repite, si insiste, llega un punto en donde pasa a displacer. ¿No? Pero es interesante que hay personas que, sin embargo, bueno, se van más allá del principio del placer, es decir, se quedan en el displacer, en lo que Freud llamó el displacer, que de repente entonces tiene otras componentes. En términos lacanianos es que ya se pasa a la idea del goce. Eso que es una mezcla de placer y displacer, pero en lo que nos quedamos pegados. Es otra conceptualización. Bueno, según Freud, ese más allá del placer es un principio que rige la pulsión de muerte. Pero esta de ninguna manera debe ser confundida ni reducida a una tendencia asesina. Es lo que les decía, que al utilizar el término pulsión de muerte hace que se mezcle con el lenguaje popular. Entonces, bueno, no, entonces una pulsión asesina o una pulsión suicida, qué sé yo, pues eso no es lo que Freud conceptualizó como pulsión de muerte. Las pulsiones de muerte en conflicto y mezcladas con las pulsiones de vida están presentes en todos los seres humanos. Bueno, las pulsiones de vida, ¿cuáles son? Las pulsiones de autoconservación, las que están regidas por el principio del placer, las pulsiones sexuales, todas son pulsiones de vida. En sus últimos textos, los de Freud, dice que se puede reconducir ciertos conflictos a la relación amor-odio, sea hacia otro, hacia o hacia sí mismo. Esta equiparación deja fuera algunas cuestiones como la repetición misma que no se pueden atribuir al otro. Bueno, todo esto es un poco enredado y complejo, pero es que es así, porque es una realidad que es muy difícil apresar en conceptos como términos lógicos definidos con mucha precisión y que atrapan una realidad. Pues, es una dificultad con la que nos enfrentamos siempre en el psicoanálisis, porque aquello de lo que intentamos hablar es una realidad que se mueve, que es difusa, que es ambigua y que no se deja atrapar por conceptos. Los conceptos son elementos lógicos y como elementos lógicos entonces son definiciones precisas, sin ambigüedad. Se puede introducir cierta ambigüedad en los conceptos, pero es cierta, dos, tres variedades. Es muy distinto al enfoque de la psicología, porque la psicología pues viene amparada, es un intento de la ciencia empiricista de acercarse al ser humano, a ver lo humano desde el modelo positivista, el modelo empirista. Entonces trata de atrapar todo con conceptos. Bueno, llega a donde llega, pues, pero no puede pues, llegar pues, muy profundo.
Bueno, en todo caso, ese texto de Freud de más allá del principio del placer produce un vuelco en todo lo que él había teorizado antes y en muchas concepciones generales. Pues pensar que entonces que la gente procura es la felicidad, y que avanzamos hacia eso. Em, por considerar que la repetición incansable de situaciones adversas u ominosas es lo que en alemán se llamó unheimlich, que los seres humanos padecemos siempre con títulos singulares, no se guía por el placer. Ok, bueno. Al revisar Freud las nociones de placer y displacer, descubre que el placer en tanto busca la mínima tensión, parece responder más al principio que regula las pulsiones de muerte. El principio de Nirvana es el principio de la mínima tensión. Casi no se utiliza ese término en psicoanálisis, pero bueno, Freud alguna vez lo utilizó al principio de Nirvana. Bien, bueno, hay algo que ya les había comentado, que es lo de que en la definición de Freud de la pulsión, recuerda que habían cuatro componentes. Una era la fuente, eh, que es la zona del cuerpo en donde se genera la pulsión. Otro es el drang, el empuje, que repito que no es una buena traducción, que ha debido traducir más bien como las ganas, ¿no? Ese impulso, pues, eso estaría más cerca. Pero bueno, es el empuje, pues, pero es esa ganas. La meta, que tampoco es una muy buena traducción, sería más bien como el objetivo, es decir, qué es lo que se busca. Porque no es la meta como un punto que se alcanza, sino qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se busca hacer. Y el objeto de esa pulsión. Esos son esos cuatro elementos. Entonces, ya les decía que en el caso de la pulsión de muerte, eso de la neurosis traumática, las neurosis de guerra, lo del bebé o alguien repitiendo algo que es traumático, ahí no se observa clínicamente, no se observa el drang, el empuje, esas ganas, no se observa. Simplemente más bien como que algo, hay una tendencia, el cuerpo, pasado por el lenguaje del humano, tiende hacia algo y no lo puede evitar. Pero no es que tenga las ganas y que lo muevan las ganas. Entonces, esa es una primera gran dificultad que entonces no encaja con las pulsiones, con la idea, con la conceptualización que Freud hizo de la pulsión. Por eso entonces pulsión de muerte termina siendo algo que no encaja con las pulsiones. Pero bueno, es la manera que Freud intentó, pues, conceptualizar todo eso. Repito que esos ejemplos que él daba, ¿no? De viudeces repetidas, bueno, es peligroso eso de uno juntarse con una mujer o con un hombre que tenga ya dos, tres enviudadas encima, pues no sé, no es como muy recomendable, ¿no? Bueno, otras cosas, pero si uno se busca, pues alguien que sea, por ejemplo, un infiel crónico, bueno, o sea, uno sabe lo que va a conseguir, pero es uno el que lo está buscando. ¿Eh? Si uno se va a juntar con un golpeador, un maltratador crónico, pues no sabe lo que va a conseguir. ¿Eh? Pero entonces ahí hay algo pulsional y que tiene que ver con la repetición y que en términos freudianos pues sería eso, la pulsión de muerte. Eh, la parte displacentera de los juegos, la reacción terapéutica negativa. La relación terapéutica negativa es interesante, yo se la he comentado algunas veces, que es algo que aparece en todo análisis eh, que dure suficiente, la relación terapéutica negativa tiene que aparecer. Es decir,
En general, hablamos de la transferencia como amor, de transferencia como sentimientos de amor hacia el analista. Eh, puede a veces conceptuarse como amor al saber, ¿eh? Lo que nosotros llamamos en el psicoanálisis lacaniano sujeto supuesto saber, el paciente o el analizante sin inconscientemente supone en el analista que sabe lo que le ocurre, que tiene un saber sobre lo que le ocurre. En realidad ese saber lo tiene el propio analizante, lo que pasa es que no lo sabe, es un saber que no se sabe. Entonces, hay esas dos componentes del amor hacia el analista, la componente del amor al saber y la componente del amor erótico. No necesariamente es que hayan ganas de acostarse con él o la analista, pero son sentimientos pues que tienen que ver pues con el cuerpo, de agrado, desagrado, pues lo que sea. Pues. Ok, este, pero también aparece la contratransferencia, es decir, en momentos entonces determinados que uno siente molestia por el analista y rabia, y entonces lo culpa de algo. Entonces uno viene todo y entonces, qué sé yo, pues está molesto pues, por algo y se queja. Esa es la transferencia negativa. Todo proceso de análisis que pase suficientemente tiempo tiene que pasar ahí y podríamos colocarlo como que de nuevo, pues todas las relaciones entre los seres humanos son relaciones de amor y odio. Entonces, el amor de transferencia no es una excepción. Entonces, pero entonces allí en eso se repite ¿eh? En la transferencia negativa, que son emociones desagradables hacia una persona, entonces hay algo de repetición. Dependiendo de la intensidad, eso puede llegar a ser pues, una manifestación de pulsión de muerte, de repetición de algo desagradable que se ha vivido. Y que entonces se coloca al analista para repetir eso que nos hizo sufrir. Entonces, eso agarra, pues, es algo pues, que el analista tiene que aprender a manejar, pues, parte del análisis. Y que no se maneja con que, mira, yo le voy a explicar lo que a usted le pasa, es tal cosa y tal cosa y tal cosa. Eso, otra, hay que aprovecharlo, más bien, pues, como una ocasión de trabajo. Ok, entonces, hay dos características de la pulsión de muerte que la hacen salir del conjunto de las otras pulsiones. Una es que no está asida a una representación, es decir, todas las demás pulsiones tienen una cierta representación psíquica detrás. Eh, Mientras que la pulsión de muerte no la tiene. No vamos a profundizar en esto, después si hacen preguntas al respecto yo puedo, pero dejémoslo allí. Y lo otro es que la segunda es la que ya hablamos, que la pulsión de muerte no pulsa, es decir, no tiene empuje, no hay estas ganas, no están presentes en la pulsión de muerte. Es más bien una, eh, es, eh, es inadvertida e irrepresentable. Entonces, ¿por qué llamar la pulsión? Posiblemente no sería esa la mejor manera de llamarla. Es más bien la tendencia a lo inanimado. Pero la tendencia a lo inanimado es una especulación de Freud. Una manera en que él intentaba explicarse cómo es posible eso. ¿eh? Y recuerden que Freud era neurólogo. Es decir, tenía una formación de médico de físico, de científico físico, biologicista. Entonces, intentaba explicarse muchas cosas a partir de la biología. Entonces se dice, no, es que toda la materia viva tiene una tendencia a ir hacia lo inanimado. ¿eh? Es una reflexión de tipo científico, filosófica, epistemológica, de fondo. Lacan no se va por ese lado, pues recuerde que para Lacan es mucho más, es fundamentalmente la cuestión del lenguaje. Entonces lo explica pues en otros términos.
Bueno, fíjense que yo les decía que toda pulsión tiene una fuente en el organismo. ¿Ok? Una fuente en el organismo. La pulsión de comerse un postre o una pulsión sexual o la pulsión de beber. Uno puede ubicar la zona del cuerpo de donde surge. Pero en el caso de las pulsiones de muerte, eso no se puede sostener. Bueno, digamos que ya ahí hemos problematizado suficientemente la pulsión de muerte. um, y podemos concluir que en términos conceptuales, podríamos decir epistémicamente o epistemológicamente, hay algo equívoco en nombrarla pulsión. ¿Será la dificultad de teorizar estos fenómenos de repetición lo que afectó la transmisión y sus efectos en los prácticas? Varias generaciones de psicoanalistas que emigraron a Estados Unidos ignoraron estos hallazgos clínicos por considerar incomprensibles sus formulaciones. Así simplificaron su práctica con una perspectiva claramente reduccionista. Fíjense, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y después de ella, numerosos psicoanalistas europeos de renombre que emigraron a Estados Unidos. Y, y bueno, eran psicoanalistas pues formados pues por Freud o por seguidores de Freud. Pero, a ver, ellos hicieron pues varias cosas. Uno es adaptarse al American Way of Life, a la manera norteamericana de vida, pues. Que es lo material, el facilitarismo, la felicidad, todo se puede, cuáles son las ideas prácticas, tiene que ser rápido. Entonces, ellos para sobrevivir, pues adaptaron el psicoanálisis a eso. Entonces, la pulsión de muerte era un concepto muy complejo. Entonces, ellos apartaron ese concepto, no lo siguieron trabajando. A diferencia de Freud, de Lacan, perdón, Lacan lo trató, lo convirtió en otras cosas a través de su concepto del goce, de la repetición y de otros elementos. Estos psicoanalistas eh, formaron otra corriente, que es la de la corriente norteamericana de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Recuerden que Freud en 1910 fundó la International Psychoanalytic Association como una manera de él proteger el psicoanálisis. Él pensaba eso. Finalmente, hay dos grandes, enormes corrientes en la IPA, en la International Psychoanalytic Association, Asociación Psicoanalítica Internacional. Una es la norteamericana y otra es la europea. No tienen diferencias enormes, pero bueno, hay, digamos, ciertas diferencias, sobre todo clínicas, psicoterapéuticas. Pero bueno, por ejemplo, ellos buscan que si la adaptación del yo a la realidad, que si el identificarse con el yo fuerte del analista, la adaptación, eh, y bueno, conceptos de ese tipo, pues, eh, que Lacan denigró de absolutamente todo eso, pues. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, es complejo de explicar, pero dentro de todos nosotros, la pulsión de muerte, o así no lo llamemos, así, sino que lo llamemos de otra manera, lo llamemos con el goce, la repetición, el real sin sentido, lo que hablemos, es parte intrínseca del ser humano. Entonces, por evitar hablar de eso y entonces decir, ah, no, vamos a buscar en la felicidad, eso no va a terminar con la neurosis de guerra ni con lo traumático, no va a terminarlo con eso. Entonces, ¿qué se termina entonces? Acudiendo a los psicofármacos. Es que entonces otra gran componente, pues, que está detrás de eso y que está aliada con la IPA.
que son los grandes laboratorios farmacéuticos que entonces producen fármacos, psicofármacos en cantidades industriales y que viven precisamente de que no se cubren las cosas, que no se vaya al fondo. Ya, cada cual pues, es libre, por supuesto, de escoger pues, eso. Pero si hay algo anticonceptual en todos estos términos que manejamos, es porque la naturaleza del deseo humano y la naturaleza de lo inconsciente es ser lo más anticonceptual que existe. Como señala Lacan, en la función de la causa hay siempre una brecha. Me explico. Es como, a ver, la ley de la causa y efecto en física, en la ciencia física, es que a tal causa hay tal efecto. ¿Eh? Entonces, eso es una ley fundamental de, de la ciencia, de la epistemología científica, es de que todo efecto tiene una causa. O que a toda causa sigue un efecto. ¿Eh? Pero en el humano resulta que no es así. No hay algo que podamos decir, um, bueno, se aplica tal cosa y la respuesta va a ser tal, ¿no? Se aplica tal cosa y entonces María responde de una manera y Rosaria de otra, y María Luisa de otra, y bueno, y cada uno responde. No hay una, un continuo entre causa y efecto. Es decir, hay una brecha entre la causa y el efecto. Entonces, eso es así. Y lo que les decía, la naturaleza de los fenómenos humanos profundos es ambigua, es difusa, es cambiante, es evolutiva, no se deja apresar por conceptos, como elementos lógicos, científicos, que son precisos, son, no tienen ninguna ambigüedad. Entonces, es una naturaleza anticonceptual del campo del humano. Es una gran dificultad que es intrínseca al psicoanálisis. ¿Eh? Y es lo que les decía, pues, si los que estudian o son psicólogos, estudian psicología, se encuentran que ahí todo está definido con precisión, busca definirse con precisión. Lo cual, bueno, por supuesto que facilita, digamos, el manejo instrumental, pero aleja de lo humano. Uno, entonces, empieza a sentir que uno no está hablando de los humanos, sino de otra cosa. No está hablando de las personas, sino de otras cosas. Bueno, eso nos ha pasado a muchos, pues, que nos hemos acercado a la psicología. No necesitamos ser psicólogos para acercarnos a psicología, ni a ninguna otra especialidad, pues. Eh, em, bueno, vamos a ir un poco a Lacan. Sí, Lacan lo trata de explicar en términos que yo pues, les comenté un poco antes, un poco en la estrategia de este curso, que no es el decir primero Freud y después vamos a ver lo que dice Lacan, pues eso no tiene sentido. Pues. Tiene que ser mezclado pues, una cosa con la otra. Es entender un poco lo que les decía, que lo traumático, aquello que nos resultó traumático, es algo que nos conmocionó y que no pudimos poner en palabras que lo describieran, que lo agotaran, que lo explicaran, sino que quedó algo ahí enigmático, incomprendido y que doloroso, pues por supuesto, doloroso o que hace sufrir y que no hemos logrado ponerlo en palabras. En el análisis buscamos ir mordiendo con la palabra alrededor de eso para ir bajando el goce, porque lo que se pone en palabras vacía el goce. Hay un aforismo de Lacan que es
la palabra mata la cosa, o la palabra es la muerte de la cosa. Lo que eso quiere decir es que cuando dice la cosa se refiere a un concepto freudiano del que les he mencionado varias veces, que es das Ding, la cosa freudiana. La cosa freudiana es eso inasible por la palabra. Pero en lo que logramos ponerle una palabra a algo, se mata la cosa. Ya entonces ya no nos impacta. Si logramos ponerle palabra a algo que nos resulta traumático, a ese pedacito que le pusimos palabra, se vacía el goce. Es la muerte de la cosa, de esa cosa que nos impacta. Fíjense que la vida no tiene sentido. Y es porque no lo tiene que cada ser humano lo busca y lo busca más allá de su vida. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Todo en algún momento u otro nos hemos planteado cuál es el sentido de la vida, para qué vivir. Pero eso no tiene una respuesta. No hay un libro último, sagrado y que sea válido para todo el mundo en donde encontremos esa respuesta. Entonces es algo que nos atormenta más o menos. A veces intentamos alejarnos de eso porque no encontramos respuesta. Pero a la final, en el análisis, tenemos que encontrarle una respuesta que se va construyendo. Y es una respuesta que se va construyendo en base, con base al deseo inconsciente, que es lo más genuino que tenemos. Y a otras componentes nuestras, que es al goce. Yo vacilo un poco porque pues, a veces son conceptos que son complejos, pero bueno, tenemos que entrarles pues. Al goce que nos es más pegado a nuestro cuerpo, es lo más genuino que tenemos y es a partir del deseo y de este goce que podemos construir, que darle un sentido a la vida. Y no es que sea un sentido irrefutable, no tiene que ser. No tiene que serlo. Pero en el análisis, pues precisamente vamos construyendo ese sentido. En principio, las claves del sentido no están en sí mismos, sino que están en otra parte. Entonces, a menudo, pues intentamos buscar el sentido de la vida en otro, en la religión, en una misión, en un movimiento político, religioso, en una ONG, en el otro, o en un gurú. Cuando ya no lo buscamos en los padres, entonces lo buscamos en algo que está afuera. En realidad, pues por allí pues nunca lo vamos a encontrar como algo genuino, pero bueno, de eso viven pues muchos gurús, de que haya pues muchos ingenuos que le estén pensando en encontrar en ellos la clave de la vida, el sentido de la vida. Fíjense, para Lacan lo inconsciente no es del orden de un contenido, es lo no realizado. Es algo que siempre tenemos como reprimido y que pulsa, pero que no se ha realizado. En lo que si se realiza algo deja de ser inconsciente. El inconsciente se manifiesta primero como algo que está a la espera, en el círculo, diría yo, de lo no nacido. Es la condición de que haya y ansia. Esa brecha. ¿Eh? Como el ombligo del sueño, aquello que no se puede acceder ni a la figurabilidad ni a la palabra. Recuerden que Freud hablaba del ombligo del sueño. Es algo que se percibe en muchos sueños y que el soñante no lo puede poner en palabras. Y que es algo que abrocha el sueño. A menudo pues ahí se despierta, a menudo acompañado de ansiedad, de angustia, de sobresalto. Es algo que perturba. Ese ombligo del sueño pues es una representación de algo que no se puede representar, que no puede figurarse, que no se puede poner ni en imágenes ni en palabras.
segundito. Ok, hoy necesito salir más temprano, pues, porque hay una cuestión que necesariamente tengo que atender, ¿no? O sea, eh, segundito. Bueno, fíjense, como modo de conclusión, la pulsión de muerte como tendencia a retornar a lo inanimado, era un poco la tesis de Freud, no es entonces una cuestión esotérica. Ay, la pulsión de muerte, uy, ¿qué será eso? Uy, vamos a estudiar y entonces vamos a dibujar un mandala para la pulsión de muerte. Buen provecho, Rosario. Eh, o solo, tampoco es el principio de una filosofía. Se deriva de una pregunta existencial, es decir, de algo que existe. En principio, ¿dónde estaba yo antes de nacer? Es una pregunta que todos nos hacemos, a veces más o menos explícitamente. Antes de nacer, ¿dónde estaba? Bueno, obviamente que no está en ningún lado, pero eso no quita que no nos preguntemos eso. Antes de existir, antes de nacer, ¿dónde estaba? ¿Eh? Es el principio de la vida, pues. Entonces, eso tiene pues distintas preguntas. Estábamos en el pensamiento de nuestros padres, en el deseo, en el no deseo. Pero sigue habiendo la interrogante por la pregunta. Es una pregunta que no se puede responder, pero igual sí que es cierto. No podemos dejar de preguntarnos. Así como tampoco podemos dejar de preguntarnos de, bueno, ¿y cuál es el más allá? Bueno, en general no pensamos eso porque tenemos que trabajar y tenemos que hacer esto y lo otro y nos mareamos para no tener que pensar esas cosas. Pues. Pero bueno, son preguntas que si nos detenemos un poquito, no hay respuesta para eso, pero nos las preguntamos y nos las preguntamos, nos las preguntamos. Entonces algunos buscan respuesta en la religión o en un gurú, en un gran líder, en una causa política, en una ONG, pues no sé, pues en alguna de esas cosas. El modo de remitirse a ese origen perdido para siempre e inefable lo recogerá Freud en la pulsión de muerte y lo expresará en la repetición significante. Ya, repetición significante, Freud fue el que lo detectó, aunque quien lo explotó realmente, lo exploró, pues fue Lacan. La pulsión de muerte es enganchada con la pulsión de vida gracias a que hay falta en el otro, gracias a que hay una reserva libidinal para el niño. Bueno, vamos a detenernos allí en este punto y entonces, bueno, procedemos a comentar, a preguntar. A ver, ahorita recuerdo que Freud, no Freud, tuvo un lapso muy bueno, Paul. Iba a decir Paul y dije Freud. Mire, ese es un lapso bueno para Paul. Que Paul se leyó El principio del placer para un trabajo. No sé si quiere comentar algo, cualquier cosa de allí, Paul. Eh, bueno, la realidad es que se puede leer, es bastante corto, pero tiene bastante contenido. Entonces, se le puede sacar bastante el provecho, en realidad. Pero para comentar algo, en verdad son muchísimas las cosas que se mencionan adentro, de bastante profundidad. Y de más profundidad si uno se pone a bueno, a buscar más. Okay. Okay. Bueno, eso es Freud, lo vuelvo a llamar Freud, mire, Paul, lo estoy proyectando hacia el futuro. Paul hizo un trabajo sobre el goce, pues, y uno de los textos que trabajó fue el principio del placer. Entonces, bueno, ahí luego pues lo fue relacionando. Ok, Bueno, bueno, preguntas, comentarios al respecto. Bueno, yo sí tengo un comentario, una pregunta. O sea, me recuerdo cuando estaba haciendo el trabajo, ya hace un tiempo, en un momento toqué el tema de la pulsión de muerte
Y referente a Lacan, o sea, se hablaba un poco de que esa misma pulsión eh, se da o se podía dar, o sea, no sé si lo entendí muy bien o si lo capté, pero siento que entendí más o menos lo general, como de cierto empuje, eh, no sé, como de volver a un estado anterior por parte del significante. O sea, pero nunca terminé de captarlo muy bien. O sea, sí entiendo de volver al estado inanimado con Freud, pero Lacan ya hace referencia a volver a un estado anterior de justamente de lo significante. Igual no sé si lo estoy... Bueno, sí, pero eso tiene diversas acepciones, pues vamos a decir así. Fíjense que en general, y esto me permite hacer una transición más calmada de la pulsión de muerte a la compulsión a repetir, a la repetición. O sea, cómo Lacan termina resolviendo o abordando lo de la pulsión de muerte, eso que se observa, de esa pulsión a repetir uh, eventos que nos fueron traumáticos, terribles, espantosos, a lo malo, a lo doloroso, al sufrimiento. Él ya no busca explicaciones, primero que no busca explicaciones biologicistas, de como un de retorno a lo inanimado, sino que él habla de la insistencia del significante. En realidad, pues, él habla de distintas cosas, ¿no? Una es que hay significantes. Significantes, recuerden, son en principio palabras que tienen múltiples significados. Toda palabra tiene múltiples significados. Pero si la llamamos palabra, no se refleja eso que cuando lo llamamos significante. Es lo que se puede ejemplificar absolutamente con cualquier palabra. Pues yo me recuerdo pues, que lo ejemplifiqué con marco. Pues hay el marco conceptual, el marco de una puerta, el marco de una ventana, qué sé yo, pues hay distintos, el marco económico. O sea, entonces es un significante. ¿Eh? Es cualquier palabra es significante. Entonces, pero hay significantes que nos marcaron. Es como el caso, un caso que le he mencionado, donde, bueno, siempre cambio los nombres, tengo que cambiar los elementos clínicos. Um, de alguien que le dicen eh, bebé, vamos a suponer, no es exactamente, pero que le dicen bebé y eso lo atormenta. Porque está ligado a eventos que le resultaron traumáticos. Eh, eh, um, bueno, no, me parece difícil imaginarse que bebé pueda resultar traumático, pero es la primera que se me ocurrió, pues, porque no puedo, pues, realmente utilizar elementos clínicos sin cambiarlos. Eh, un momentico que estoy pensando a ver si hay otro. Ah, bueno, cada uno de nosotros, yo se lo ilustraba en la clase anterior, cada uno de nosotros tiene ciertos significantes que que nos dicen algo, que nos mueven el cuerpo. El significante puede ser una palabra o un grupo de palabras, a veces puede ser otra cosa, pero que tiene significado para nosotros. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros tiene esos significantes que están vinculados a algo que experimentamos y que aparece significante y se repite eso que experimentamos. Entonces ya ahí hay
una explicación diferente a la repetición y a lo que Freud englobó como pulsión de muerte. Con esa pulsión, ¿cómo es posible que haya eso de repetir algo que nos destruye, que nos lastima, que nos molesta, nos atormenta? Hay otra explicación que busca Lacan mucho más adelante, que tiene que ver con términos eh, que no hemos manejado, que es lo real del goce. Algunos aquí pues sí lo han escuchado, pero trato de desbrozarlo. Recuerden que el goce lacaniano, es una mezcla de placer y displacer, primer punto. Pero es un placer y un displacer que lo tenemos pegado al cuerpo. Pegado en el sentido de que una y otra y otra y otra vez volvemos a él. Entonces, ese goce, el goce en general, tiene una parte que es metafórica, el síntoma metafórico, que obedece a la metáfora. El ejemplo que yo les di del paciente que tiene ese pensamiento obsesivo de que él apuñala a otros conocidos. Y en realidad no era sino una metáfora de que a él lo traicionaban, es decir, lo apuñaleaban en la cara, es decir, lo traicionaban descaradamente, y que él entonces tiene la pulsión contraria de él hacer lo mismo, de traicionarlo. Pero eso se le aparece disfrazado con la metáfora de apuñalear. Yo aparezco apuñaleando. Entonces, es una parte metafórica que obedece a una parte del goce, una parte del síntoma que se cambia por una metáfora. Pero hay otra parte, que es lo que Lacan llamó lo real del goce, que no obedece a ninguna metáfora y que está pegado a nuestro cuerpo. Pegado, yo me señalo el cuerpo, pero es pegado al cuerpo pasado por el lenguaje, no al cuerpo fisiológico meramente, sino al cuerpo pasado por el lenguaje. Lo experimentamos en el cuerpo. Eso es indudable. Lo experimentamos físicamente, pero es porque el cuerpo está pasado por el lenguaje. Entonces, el goce tiene una cierta parte que es real, que es, que es algo que está pegado allí, que no lo podemos pasar a palabras. Y que eso busca repetirse y repetirse inexorablemente. Entonces, en la clínica lacaniana, la clínica psicoanalítica lacaniana, una realidad con la que topamos es que todo paciente, todo analizante tiene un componente de real de goce. Y que ese real de goce no va a obedecer a la metáfora, a las interpretaciones por la metáfora. No va a obedecer a eso. Y ese núcleo de real no se reduce sino muy poco. Se busca aislar y reducirlo pues al mínimo. Pero bueno, fíjense que esas son dos explicaciones diferentes que se busca Lacan a la repetición, que no es ya ese concepto complejo de pulsión de muerte, que vimos que incluso no se adapta al modelo de pulsión que estableció Freud. Entonces, son explicaciones distintas. Bueno, es una primera respuesta a esa pregunta, Paul. Gracias. Ajá. Dijo que tenía otra, o bueno, alguien más. Yo, Dime, Charo. yo es que me ha... eh, cuando has dicho que con la palabra se mata goce, aunque has dicho que se mata la cosa, pero también como el goce, pero yo también tengo como la idea del goce de hablar, o sea, como dos contrarios, como que existe el goce de hablar, ¿no? Cuando uno habla, ¿está gozando o no?
Y como que también has dicho, pues como lo contrario, que se mata al goce con la palabra. Ok, fíjate. eh, Voy a dar un ejemplo clínico con eso de que es un aforismo de Lacan. La palabra mata la cosa. Es una manera muy sucinta de decir que aquello que se logra poner en palabras de lo real pierde su carácter de cosa, de esa cosa, de la cosa freudiana, de das Ding, Sí. que es una cosa, fue como Freud la llamó das Ding. Lacan termina llamándolo a lo real. Pero doy un ejemplo, mira, doy un ejemplo. Eh, un, un paciente con un analizante, con un análisis, a mí no me gusta mucho el término paciente, pero bueno, el término que más se utiliza. Con un análisis larguísimo, una persona pues de edad avanzada, pues incluso mayor que yo, le ocurre que está en un concierto de música clásica de una pieza pues, que lo estremece, que lo conmueve, pero al mismo tiempo, durante la interpretación se le aparecen visiones de excrementos observados en su niñez, una cierta escena. No puedo dar mucho detalle. Pero mientras disfruta disfruta, goza de aquel concierto de una manera tan intensa, al mismo tiempo no puede apartar de su mente aquel recuerdo de los excrementos. Y entonces un sufrimiento muy grande tiene un goce, vacilo en utilizar la palabra disfrute, porque no fue un disfrute, pero fue un goce extremadamente intenso de ese concierto, que estaba acompañado de lo más sublime para él y al mismo tiempo de lo peor, que fue una acumulación de excrementos observados, presenciados en su niñez. Entonces, luego lo trae análisis y en análisis logra, una persona con muchos años de análisis, logra volver a aquel momento. Pues primero se le hacía inexplicable eso que le ocurrió en el concierto. Y era un sufrimiento muy agudo que sentía mientras presenciaba la belleza extraordinaria del concierto, pero le venía aquel pozo de excremento. Y en análisis, este, analiza aquello y regresa al momento de su niñez en donde observó aquello y describe esa acumulación de excremento, la describe en detalle y describe también lo que rodeaba su vida, que era terrible para aquella época. Y entonces aquella acumulación de excremento resumía todo lo espantoso que era su vida. Pero él logró ponerlo, describirlo con un sufrimiento muy grande en la sesión. En una sesión siguiente, él comenta que el pozo, que lo describía con pelos y detalles, se había secado bastante y que ya no le producía aquel dolor tan espantoso que le ocurría al, al aparecer aquel recuerdo. Es decir, en esa sesión él logró
describir, poner en palabra una buena parte de eso real que había en ese recuerdo, en aquello vivido tan espantoso. Y que ahí se resumía lo espantoso que había en su vida. Entonces, allí la palabra mató la cosa das Ding, la cosa freudiana. Eso espantoso, parte de eso real, lo pudo pasar a palabra y lo mató. Es decir, también otro término que usamos es que hubo vaciamientos de goce. Es una expresión ya de psicoanálisis lacaniano, hubo vaciamientos de goce. Ese es el sentido de la palabra mata la cosa, ilustrado con un ejemplo clínico real, cambiando ciertas cosas. Lo que tú dices de que hablando se goza es otra cosa y es cierto también. Es decir, bueno, ese mismo caso, mientras ese sujeto contaba eso, él gozaba, pero no era que gozaba, ay, qué rico que estoy gozando, no. El vivir, revivir aquello lo hacía sufrir. Pero pongamos otro ejemplo, pongamos otro ejemplo. Es muy común que una analizante que viene y habla y entonces comienza a relatar pues su vida por muchas sesiones y cada vez llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Es decir, mientras está hablando está gozando. No lo está haciendo intencionalmente. ¿Eh? Pero fíjense, y esto es un elemento clínico fundamental. Es común que el paciente o analizante utilice o quiera utilizar a la sesión para gozar. Y gozar es lo que tú dices, porque hablando se goza. Es decir, si aparte de que, bueno, hablando incluso acá, bueno, uno goza, hay algo rico, qué sé yo, no, pero no es eso. Es que si uno se pone a hablar de ciertas cosas, de lo que le pasa y el sufrimiento, pero de una manera en que solamente sufre, simplemente está gozando. Mientras habla, está repitiendo el sufrimiento. Me pasó esto y entonces yo le dije esto y entonces me gritó y entonces me humilló y entonces yo lloré y yo le dije, ¿por qué me tratas así? Y entonces me volvió y me dijo que yo no le importaba y entonces porque está gozando. Al, al repetirlo, al hablar, está gozando. Por supuesto, eso se puede hacer no solo en la sesión psicoanalítica, sino en cualquier parte. Pues. Y es cuando pues, uno viene cuando uno es paño de lágrima de otro, o uno agarra a otro de paño de lágrima, y entonces uno se va a poner a llorar pues, con el barman o con el taxista o con alguien o con quien sea, o con el analista, pero uno está gozando. Entonces se goza con las palabras. Entonces, pero el analista tiene que estar muy claro en eso, en percibir cuando el paciente o analizante está usando la sesión para gozar, porque eso es improductivo. Es improductivo y lo que hace es repetir el ciclo de goce. Es decir, eso es repetir, repetición, 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 reproduce el goce. Eso simplemente reproduce el sufrimiento sin avance. Ok, bueno, Gracias. eso me permite. Gracias. Ok. A ver, María, ya vi que quieres preguntar algo. No, yo vi que levantaste la mano, lo acabas de hacer de nuevo. Bueno, a ver, Gabriel, Berenice. O sea, hay una cosa que yo sé que sería probablemente una explicación biologicista, como estabas comentando, que nunca me ha terminado de quedar clara con la pulsión de muerte de Freud, y entiendo la funcionalidad de la repetición en la pulsión de muerte, pero no entiendo cuál sería la funcionalidad de volver a lo inanimado. Tomando en cuenta que también me parece extraño que nosotros fuéramos los únicos animales que tenemos este tipo de pulsiones. O sea, ningún otro animal, o sea, por ejemplo, la depresión no sería, en este caso,
no sé si estoy usando la palabra correcta, pero una sublimación de la pulsión de muerte, por ejemplo. Y hay animales que también lo sufren de esa manera. Solo que no, o sea, nunca he escuchado ni he leído el ejemplo de un animal que se suicide, por ejemplo, como si efectivamente pasa a los humanos. Entonces, en ese sentido, Bueno, ¿cuál sería? O sea, sí, disculpa. ahí recuerda, Freud, repito que Freud era, recuerden, neurólogo, es decir, tenía una formación científica convencional de la física, la química, la biología. Y entonces él, una buena parte de desarrollo que hizo, intentaba explicaciones biologicistas. A la final de su vida, él fue abandonando eso. Por ejemplo, cuando él habla en Tótem y Tabú, que es uno de Ujú. sus textos más bellos, pues habla del padre de la horda primitiva y construye un mito. Es quizás el único mito que se ha construido desde una posición científica, no, que no ha surgido de la historia de los pueblos, sino pues de alguien con una posición científica que inventa un mito para tratar de explicar algo del comportamiento humano, para tratar de explicar lo que él llamó el complejo de Edipo. Él inventa un mito, que es que está el padre de la horda primitiva que goza de todas las mujeres, es el único que goza de todas las mujeres y le impide a los hijos gozar de las mujeres. Es un mito, recuerden. No se habla, no tiene que ver con ninguna realidad histórica. Es un mito, pero es algo que está en el inconsciente nuestro. Entonces, el mito de Tote y Tabú, entonces que los hermanos dicen, no, hasta aquí va la cosa. Entonces matan al padre, se ponen de acuerdo los hermanos, matan al padre y se lo comen. Bueno, eso tiene detrás también ciertas observaciones de culturas totemistas, es decir, culturas que tienen un tótem, y de investigaciones antropológicas de Levi-Strauss y de otros. Entonces, hay muchas cosas que él unió allí. Pero entonces que hay ese mito que está en el inconsciente de todos, que es que hay, de que se quiere entonces matar al padre para poder gozar de la madre. Es algo que en realidad está dentro de nosotros, no es la única fuerza, pero es algo de lo que está dentro de nosotros. Pero eso lo decía para ilustrar que Freud mismo abandonó sus tesis biologicistas. Al final, en sus últimos años, él se olvidó de eso, pues. Y fue construyendo otras cosas. Realmente, quien se da cuenta del significante es él, antes de que exista la lingüística moderna. Él, aunque no utilizó esos términos, realmente trajo la lingüística al psicoanálisis. Lacan lo que hace es, Lacan ya tenía los trabajos de Saussure, Ferdinand de Saussure y de otros lingüistas, y entonces ya podía hablar del significante y el significado y la significación y todo eso, pero Freud realmente fue quien lo observó clínicamente, pero no poseía las palabras. ¿Ok? Entonces, el retorno a lo inanimado es algo que, que es de la época más biologicista o todavía biologicista de Freud. ¿Eh? Entonces, no tiene pues un basamiento clínico enorme. Él estaba buscando, estaba inventando a ver cómo explicó esto. Entonces, una de las numerosas explicaciones que buscó fue un retorno a lo inanimado. Había ciertas investigaciones de biólogos, no en animales mamíferos superiores, superiores en la escala, pues digamos, evolutiva, sino a nivel de microorganismos, en donde se observa algo como un retorno a lo inanimado. Es complejo, pero es una cuestión cientificista, muy cientificista. Entonces, fue una explicación que él intentó a la pulsión de muerte. A la final, pues eso no cuadró, pues, pero
es de allí. Pues entonces, hoy en día, pues no le prestamos pues mucha atención a eso, ¿no? Ahora, pero tú comentas otra cosa más que también es interesante, por ejemplo, la depresión. Los animales salvajes no se deprimen, pero los animales domésticos sí. No es una depresión humana, pero se puede observar, pero por el lenguaje, pero ya tienen, tienen un cierto baño de lenguaje. No es como el humano. No me vayan a comparar a los bebés con los perros. Por favor, los amigos de los perros, por favor, no me vayan a decir eso, ¿no? No, pero sí, el animal doméstico ya está influido por el lenguaje. Entonces, y bueno, pues entonces se encariña y, con el yo recuerdo hace muchos años, estaba viajando yo en mi país, en Venezuela, y me paré pues en un restaurante, una fuente de soda de carretera. Aquí hay, aparte de mí, hay dos venezolanos más entre Barquisimeto y Maracaibo, creo. Son dos ciudades importantes de Venezuela. Um, y bueno, me paré a tomarme algo para seguir el camino, era de noche, y había alguien que ponía en una rocola, ¿saben? Los de aquí lo que es una rocola, y los jóvenes lo que es una rocola. Una rocola era un aparato, todavía hay algunos por ahí, pues, un cajón grandote en donde habían metido discos de vinilo, ¿ve? Y entonces cada disco tenía una canción, y entonces habían teclas donde uno escogía canciones, es una rocola. ¿Eh? Aquí a lo mejor recibe otros nombres, pues. Ajá, entonces había malvados que le echaba una moneda y ponía una canción, y había un perrito que empezaba a aullar. Y la volvía a poner y el perrito era un aullido de dolor. ¿Qué pasaba? Que el dueño del perro había muerto y el animalito pues aullaba de dolor. Entonces, bueno, digamos pues algo pues anecdótico, pero me quedó la impresión pues por mucho tiempo. O bueno, había en Caracas, que también estos dos jóvenes que están acá también conocen, bueno, quizás no la conocen, pero una de las zonas periféricas de Caracas, yo recuerdo que había un caserío donde yo tenía un terreno, cerca donde yo tenía un terreno, y había un caserío pequeño, y había unos malvados de la clase media alta caraqueña que a veces iban y abandonaban a los perros. Cuando ya no los querían cuidar, o cuando ya estaban viejos, iban y los abandonaban. A mí nunca he sido de mascotas, no me gusta otro tipo de mascotas. Pero eso malvado me parecía un acto muy malvado, pues. Un animal, después que lo tenían 15, 20, 25 años, iban y lo abandonaban en un caserío, donde esperaban que alguien lo recogiera, qué sé yo, o que viviera en la calle, lo que sea. Bueno, en fin, pero bueno, un animalito pues puede ponerse triste. Hay que tener cuidado de llamarlo pues depresión, de no igualarlo pues a lo que es una depresión humana, pero un veterinario o un psicólogo animal, pues que también lo hay, psicólogos caninos y eso, pues bueno, pueden usar su terminología, pero hay que tener cuidado de no igualar eso pues a lo que es la depresión humana. Hay unos fenómenos hay algunos animales que se suicidan. Yo no sé si se puede llamar un suicidio, pero que van a una muerte colectiva. Pero no es lo que tomó Freud como ejemplo, pues. En todo caso, pero más bien agarremos la depresión humana, la depresión aguda humana. En estado de depresión, hay una pérdida de objeto, de un objeto de amor. Hay distintos casos, pero una usual, por ejemplo, es la muerte de un ser querido o una ruptura amorosa muy fuerte, pues se pierde, el objeto de amor se pierde, y eso causa una depresión. Puede causar, pues, la pérdida del objeto de amor, pues es típico que cause eso, un estado depresivo, en donde bajan las fuerzas,
bajan los impulsos del yo, porque el objeto de amor no es que se perdió lo que está afuera, se perdió lo que está dentro. Y entonces esa es una parte estructural de uno. Así como los padres son parte de uno y la mujer o el hombre, después, si uno se vive en pareja mucho tiempo, pues se internaliza tanto que es parte de uno. Si se pierde, se rompe, se va con otro o con otra, o se muere una parte de uno, se pierde una parte de uno. Entonces, pero fíjate que ahí más bien aplicaría lo de la viudez repetida, pues. Yo agarro y me caso, se me muere la mujer a los no sé cuántos años, y entonces lloro, y entonces, bueno, mucho, pero vamos a suponer que yo no soy un asesino en serie, ¿no? Sino que, sin darme cuenta, me busqué una mujer, pues, que estaba enfermiza y no podía ver, pero yo la busqué. Y entonces, después, bueno, me recupero y paso el duelo, 3 años yendo entonces a un psicoterapeuta, entonces más o menos me parapeteo, entonces voy de nuevo, y entonces pues, me encuentro y me voy a un hospital cancerígeno y me enamoro de una enferma, y me caso con ella, coño, y se me muere a los 3 meses. Y entonces lloro otra vez, lloro, y sufro otra vez el psicoterapeuta, 3 años más, y después regreso, ahora sí estoy bien, y me he recuperado de eso. ¿Eh? Y entonces llega y pasa por la calle y entonces atropellan a una mujer y la mujer queda pues ahí en vila y queda en coma y el hombre enternecido va y se enamora de la mujer. Entonces, coño, y se le muere la tercera. Entonces, pero fíjate que el caso, aunque es una depresión repetida, ahí lo importante es la repetición, la pulsión de muerte que está allí en términos freudianos. Que para Lacan lo que está es repitiendo un núcleo de goce, un núcleo traumático, que lo repite algo de su niñez o su adolescencia que vivió y que no ha podido tramitar en palabras, se repite una y otra y otra y otra y otra vez. Y se da en casos más triviales, no tan trágicos como este que dije ahorita, que es real. O sea, se dan casos. Bueno, el de la mujer o el hombre, la mujer que se casa, se busca parejas que la maltraten y la golpean. También hay hombres que le gustan que la mujer lo golpee, pues, pero es más frecuente, pues, se da en el maltrato a la mujer. Y que la mujer, pues, entonces estaba con un tipo que la golpea y entonces, bueno, después de ayuda del Estado y juicio, yo no sé qué, yo no sé qué, y bueno, no, termina, entonces se busca otro que la golpea. O del tipo que la mujer le pone los cuernos, o también la mujer que le pone el hombre los cuernos, o la pareja, pues, porque ahora es, bueno, es de todo con todo, pues. Entonces, bueno, y termina y entonces se va a buscar otro que le pone los cuernos, que le pone los cuernos, que le pone. Lo que está repitiendo es el goce de ser traicionado. Y eso se generó en la niñez. Entonces, eso tiene posiblemente una parte metafórica que se puede obedecer a una interpretación, pero tiene una parte de goce real, de algo que está pegado al cuerpo y que no ha podido ser puesto en palabra, como el pozo de excremento del analizante que les comenté. Ese caso es excepcional porque una persona con muchos años de análisis pudo recuperar algo terrible y, sin embargo, pues poder ponerlo en palabras y, como él dijo, secar el pozo, secar ese pozo de excremento que estaba vivo, palpitante, fétido, asqueroso, lo pudo secar con las palabras. Con las palabras, ató la cosa. Entonces, bueno, gracias por tu pregunta porque me ha permitido pues elaborar cosas que a veces diciéndolas discursivamente pues se vuelve un poco aburrido, fastidioso. Pues. A ver, Mar, pregunta, que ya veo que estás escribiendo ahí las preguntas. Aquí perseguimos a los Rosario. No me digas que el calor no me digas que el calor te tiene ahí obnubilada las preguntas. Bueno, Pilar,
Es que son temas que es complejo, pero fíjense que más bien a veces la pregunta, una inquietud específica, a veces permite orientar más que la exposición discursiva, porque parte de algo concreto. Han sido muy buenas pues sus preguntas, pues por eso, porque permiten apresar algo más de manera directa. Entonces, pero bueno, yo me imagino que cada uno también, mientras escuchaba algunas de estas cosas, las proyectaba sobre sí mismo o sí misma. Porque todas estas cosas nos aplican. Es decir, todos los que estamos aquí, incluyéndome, repetimos. Y eso que repetimos, a pesar de que nos atormenta, nos duele, sufrimos, lo repetimos. En el análisis, una buena parte de eso se puede transformar y ponerse al servicio de la vida y no de la muerte. La muerte en otro sentido, pues porque a veces estar aparastado por el sufrimiento es como una muerte en vida. Pues. ¿Okay? Bueno, muy bien. Si les parece, vamos a dejarlo así por hoy, porque es que necesito salir en unos minutos para un evento. Entonces, gracias, pues, y nos veremos entonces dentro de 2 semanas. Pues. ¿Ok? Gracias. Vale. Gracias. Gracias a ti, Pedro Pablo, y a todos. Buenas tardes. Gracias, saludos. Esta vez hasta España, pues. Ya. Buenas noches Chao. en España, eso. Bueno, Adiós. Buenas tardes aquí. Ok, Gracias, Chao. Pedro Pablo. ok, a la orden.